Bienvenidos a todos a esta nueva presentación de libros, esta maratón que os venimos desarrollando desde septiembre. Yo creo que hasta noviembre tenemos hartos eventos de presentación y para nosotros es un placer ver cómo aparecen tantas obras relacionadas con la Cábala, sobre todo de alumnos, de maestros de nuestra escuela. Hoy tenemos a Gastón Matías Marano, que nos presenta un libro que surge de una fantástica investigación, yo creo también muy necesaria, sobre el símbolo del árbol de la vida, especialmente estos dos símbolos que son los más usados en la actualidad y que siempre hay muchas dudas, preguntas, por qué se usa uno, el otro, porque en nuestra escuela usamos uno y no otro. Así que hoy yo creo que va a ser una presentación muy interesante para aportarnos luz sobre esta cuestión. Bienvenido, Gastón, y aquí tenemos al profesor Sabat para presentarnos al autor y a la obra. Bueno, muchísimas gracias, Lina. Bueno, gracias, querido Gastón. En primer lugar, muchísimas gracias realmente por hacer esta obra, que indudablemente es una obra que faltaba. Es una obra muy necesaria para debatir toda la cuestión. Bueno, hay dos cuestiones en esta obra. La cuestión del origen del árbol, que ya esto te daré lugar a que tú analices lo que has plasmado en esta obra con respecto al origen del árbol de la vida. Y luego la larga y infinita debate de cómo nacieron los dos árboles, en qué momento nacieron los dos árboles, por qué motivo, cómo se aplican, etc. Me gustaría primero presentarte como, bueno, maestro de la primera generación de maestría de la escuela. Para nosotros es un orgullo muy grande, abogado, nacido en Buenos Aires y un gran amigo, hemos estado juntos, hemos departido cuando estuve en Buenos Aires con mucha felicidad. A mí me gustaría hacerte dos preguntas. Primero, la primera pregunta: ¿cómo llegaste a la Cábala antes de entrar ya en el libro? Y posteriormente sí ya entrar en el libro, pero para la gente que está aquí con nosotros, que conozca un poco cómo llegaste hasta la mística hebrea, desde dónde, y a partir de aquí, por qué el interés del árbol, ¿no? Bueno, no voy a comenzar a contestarte nada, Mario, sin agradecerte antes a vos, a Lina, a Daniela, que está conectada ahí, que han sido todos parte de este libro del cual soy autor y que presento, pero que tuvo un montón de gente atrás, comenzando por vos, Mario, que fuiste quien empujó a la creatividad, si querés, o a la necesidad de comenzar a plasmarlo. Así que lo primero que quiero dejar dicho es ese gracias para todos ustedes. Cómo llegué a la Cábala es una historia que la voy a hacer corta, pero que quizás es un poco larga. Siempre tuve inquietudes que tenían que ver con lo espiritual o lo religioso. En algún momento de mi vida no había diferencia entre una cosa y la otra, porque venía de una educación católica bastante severa y salesiana, pero lo religioso siempre me había interesado. Luego tomó otros formatos esa búsqueda y llegué a empezar a trabajar un sistema de conocimiento espiritual que está mencionado de algún modo en el libro, que se desarrolló en Gran Bretaña en el siglo XIX, que es el sistema de una orden que se llamó la Golden Dawn, que fue formada por 3 masones de alto grado que pertenecían a una sociedad que se llamaba Societas Rosicruciana in Anglia. La versión argentina tengo el placer de presidirla desde hace algunos años, y en la Golden Dawn, que lo que presentan estos masones es un método de trabajo, si se quiere, espiritual. El árbol de la vida es la espina dorsal de todo su sistema de enseñanza. Uno va recorriendo simbólicamente la Sefirot, y en cada una de ellas hay un compendio de estudios propios que desarrollaron, como te decía, en el siglo XIX. Vino de Europa a Argentina hace unos 28 años, si no me falla la memoria, y esa fue la primera vez que tomé contacto con la Cábala. No era la versión de Cábala hebrea, porque la Golden Dawn trabajaba lo que se llama la Cábala hermética. Hay 3 pequeñas divisiones en el recorrido de lo que la Cábala fue: la versión clásica o hebrea, la Cábala cristiana, que duró muy poquito en el tiempo, con Marsilio Ficino, Pico de la Mirándola y algunos autores, y la llamada Cábala hermética, que de alguna manera sincréticamente trabaja los elementos de las otras dos, pero volcada sobre lo que se llama el hermetismo, que es otro nombre para el esoterismo occidental. Así llegué
a la cábala. Después me di cuenta que me faltaba una formación más importante en el origen de la cábala, que es la hebrea, y empecé allí los estudios hacia ese lado. O sea, arrancó como a los 19 años esa inquietud concreta y me trae hasta ahora que estoy peinando canas ya, Mario. Así que esa fue mi llegada. Es muy curioso lo que tú dices porque mucha gente llega a la cábala hebrea más o menos por el mismo camino. Recuerdo a Eduardo Madirolas, el gran cabalista español, viene de los grupos contraculturales de Glastonbury, de la Golden Dawn de Inglaterra también. María Luisa Vivó, que está con nosotros, me parece, aquí presente por aquí, del esoterismo cristiano y también llega a la cábala. Es como que la cábala recién podríamos decir que se está difundiendo hoy, porque hace 20, 30 años tenía muy poca difusión y los que lo difundían eran los grupos del esoterismo hermético, el esoterismo cristiano. Sí, bueno, ha tenido esa situación. Vos sabés que la enseñanza del esoterismo judío en sus comienzos era algo muy cerrado, digamos, privado en las juderías europeas, pero ni siquiera hacia todos los judíos, sino que había que encontrarse un maestro de cábala allá hace algunos siglos y era muy, muy difícil. Afortunadamente, y esto es algo que tuve la oportunidad de preguntarte hace poco en una charla que diste por una presentación que vas a hacer en la Casa de la Masonería en Argentina, que te pregunté por esa decisión tuya de abrir tanto la enseñanza. Bueno, de a poco la cábala se fue abriendo paso y me parece que es absolutamente necesario que así sea, Mario, si no se eleva el nivel de conciencia de manera general, quiero decir, indistintamente del trasfondo religioso, a hombres, mujeres, más allá de cuestiones de edad, vamos a estar en falta. Así que me parece que es esa invitación. Y lo bueno es que desde distintos caminos, sea el hermetismo, el esoterismo cristiano o el esoterismo judaico, si uno arranca de ahí, va llegando confluye en el mismo lugar, que es el intento de conocerse a uno mismo o de conocer a Dios a través de conocer a la naturaleza, ¿no? Esa fractalidad de la que tanto hablas vos, Mario, que nos permite que la cábala sea una manera de conocer al infinito a partir de lo finito. Todo confluye ahí, así que a mí me parece la verdad celebrable que se haya abierto tanto este camino. Si así no fuera, yo no hubiese llegado a conocer esto que prácticamente, te digo, ocupa mi interés, mi intención y la orientación de mi vida en muchísimos sentidos, ¿no? Más allá de lo que uno hace en su trabajo, profanamente, en su día a día, la verdad es que eso aparece casi como la escena de fondo de el estudio de la espiritualidad y de la cábala, que es para lo que siento que uno está en el mundo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, después viene la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué el árbol de la vida? ¿Por qué el árbol de la vida? Es casi un contrasentido, ¿no? Porque el árbol de la vida es para la escuela y para la cábala la columna vertebral. Por lo tanto, indudablemente, ¿por qué el árbol de la vida? Yo entiendo Pero aquí lo que has realizado como investigación dentro de la obra es el origen, dónde se encuentra el origen. Y creo que es la primera vez que yo veo en un libro que tú planteas algo que proviene del Museo Británico y es el análisis del árbol de la vida como influencia del Imperio Asirio. Porque, claro, nosotros en la historia judía tenemos la influencia de Roma, el derecho, la influencia de Grecia, la filosofía, la influencia del Imperio Persa, el dualismo, la influencia de Babilonia, la astrología. Pero la influencia de Siria, bueno, más allá de la grafía yurita, la grafía siria que tienen las letras hebreas, quedaba como muy relegada, un primer imperio que siempre se lo trató de muy agresivo y fue muy agresivo, como que no había, podemos decir, como aportado nada, ¿no? Sí. Y en el libro traes algo muy fuerte, porque en la página 46 del libro aparece una equivalencia entre nombres asirios y los nombres de las sefirot. Es decir, pero una equivalencia que parece ser, no es como muy costosa de comprender para el que sabe algo de Asiria, ¿no? Pero Sí. para el que no está especializado en Asiria. ¿Cómo llegaste a encontrar esta equivalencia? Porque te digo sinceramente algo, el libro vale solo
por la página 46. Vale por Por todo, esa pero página, no, pero exclusivamente. a lo que voy es esta equivalencia de que en cada sefirá se Ujú. conozca el nombre que tenía en el 900 antes de Cristo. Sí, Esto es algo es impresionante. totalmente impresionante, es algo inédito. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo llegaste a esto? Esto es muy fuerte, esto no se ve en ningún libro de Cábala. No, es una investigación que me parece hacía falta hacer. Lo que fui trabajando tuvo que ver con investigar un poco aspectos religiosos de la civilización babilónica y asiria, que tienen algunos puntos en común. Y en ese trayecto me encontré con un asiriólogo llamado Simo Párpola, que es el primero que ha trabajado el panteón propiamente dicho, que lo ves ahí colocado en el árbol de la vida, y que ha trabajado desde traducciones cuáles eran las denominaciones que recibían esos dioses. Grande fue mi sorpresa al corroborar que tenían un dios para sabiduría, uno para entendimiento, uno para conciencia, uno para fuerza o justicia. Parece mentira, pero son las dos denominaciones de Geburá, las tiene el mismo dios. Y así, hacia abajo, era posible hacer esa contrastación entre los nombres de la Sefirot y los atributos de esos dioses, llegando hasta el primero, el disco alado o Ashur, que son 3 círculos concéntricos, la manera en la que se lo graficaba, que se parece bastante a la Insofia, a veces como se lo describe. Claro, Eh, perdón que te interrumpo, ¿no? Pero sí, en la Edad Media los cabalistas les acusaban, decían los cabalistas son peor que los cristianos, porque en vez de dividir a Dios en 3, dividen en 10. sí, claro. Entonces, algunos rabinos anticabalistas ahora ya tienen todo el argumento, porque es increíble que las raíces de las sefirot, bueno, investigadas hasta Siria, no sabemos si seguimos para atrás, en principio Asiria-Babilonia, pero estamos hablando del rey Asurnassirpal de Uh-huh. segundo, desde el 883 al 859 antes de Cristo. Entonces, me Sí. es impresionante que aparezca Anu, la corona, Ea, la sabiduría, Mamu, el conocimiento, Marduk, la misericordia, es decir, todos los dioses asirio-babilónicos. Uh-huh. Está muy bien esto, porque no solamente de Asiria, asirio-babilónicos están en el árbol de la vida. Esto es encontrar el árbol de la vida por ahora más antiguo que registramos, ¿no? De algún modo ese origen. Y fíjate, Mario, que esta polinización cruzada que se fue dando en la historia del pueblo hebreo, porque, bueno, no vamos a repasar acá las idas y venidas del pueblo hebreo en cautiverio, en libertad y la que fuera, pero está documentada hasta bíblicamente en un punto que para nosotros es muy relevante y que está tocado en el libro. Vos fíjate que en una de las profecías de Daniel, cuando interpreta los sueños de quien en ese momento era el mandamás, ¿no? de Nabucodonosor, la representación que aparece del rey es la de un árbol que lo conecta con los cielos en su copa. Y cuando ese árbol en el sueño, digamos, comienza a separarse de su origen divino, es talado y es destruido. Y esto le presagia a Nabucodonosor que va a tener años de, digamos, sufrimiento hasta que vuelva a congraciarse. O sea que ya la temática del árbol incluso aparece en profetas judíos, pero le era relevante la metáfora a los asirios. Y lo mismo pasa cuando uno quiere mirar el cruce cultural en el caso de la Merkabá, descrita por Ezequiel. Hay también un asiriólogo, Lanyard, es británico, tuvo nada más ni nada menos que a cargo de la clasificación de Nínive cuando fue descubierta la ciudad, que marca una cosa que es absolutamente excepcional, ¿no? Cuando uno piensa de dónde saca Ezequiel en su sueño profético la descripción de la Merkabá, y lo que uno puede arriesgar ahí es que esas figuras que él describe, esas 4 cabezas, pero especialmente las de animales, porque la de hombre uno la puede encontrar en cualquier civilización, claro está, somos humanos y antropocéntricos, pero la del buey, la del león,
la del águila, eran representaciones divinas muy importantes en el panteón asirio y babilónico. Entonces, una forma de pensar esto es que en su cautiverio, porque estos dos profetas que estoy mencionando fueron parte del cautiverio en Babilonia, probablemente haya tomado contacto con estas figuras impresionantes talladas en los templos, y cuando tuvo que codificarlo para explicar algo divino que tal vez en ese rapto profético no haya podido poner en otras palabras, se sirvió de lo que tenía a la mano para describirlo. Y eso me parece que es lo más interesante, entender cómo muchas veces el simbolismo propio de una religión o del aspecto esotérico de una religión como la Cábala está nutrido de todo lo que le pasó a un pueblo, incluso su cautiverio, incluso las escenas más terribles que hay en la historia del pueblo de Israel. Entonces, esa invitación está también ahí, ¿no? A entender cómo, de alguna manera, de una civilización se traen elementos a otros. Por supuesto que después fue el pueblo hebreo el que desarrolla la Cábala, el que le da un sentido profundo. Son esos sabios de la Cábala los que terminan de explicar y hacer sus elucubraciones del primero al último. Pero lo que me interesa invitar en el libro es a pensar que parte de ese simbolismo puede no ser primigenio del pueblo de Israel, sino tomado de distintos trayectos de su historia y de otros pueblos, ¿no? Por lo menos así está bien documentado. Claro, no, de todas maneras, seguro. Todos los pueblos estamos todos cruzados en las culturas y como tú dices, ¿no? El pueblo judío más cruzado de acuerdo a la cantidad de influencias que fue recibiendo a lo largo de la historia. Y esto me hace recordar cómo los cabalistas ponen a las 4 cabezas de la Merkabá, del texto de Ezequiel, que por otra parte, hay que decirlo entre paréntesis, pasan al Apocalipsis de San Juan en forma directa, ¿no? Porque la Merkabá, casi la narración de la Merkabá la tenemos en San Juan, en el Apocalipsis, en el último de los libros. Con lo cual, fíjate, cuando nosotros en la Cábala decimos, estudiamos el Maseh Breshit, los primeros capítulos de Génesis y el primer capítulo de Ezequiel, en realidad estudiamos el Apocalipsis también, ¿no? Porque la revelación, que es el nombre exacto. Pero a lo que voy, siguiendo esto, es como los cabalistas, estas 4 cabezas de la Merkabá, las ponen en Tiferet, Gesed, Geburah y Yesod, es decir, las sitúan dentro del árbol de la vida. Con lo cual es como que toman la simbología, pero no la desarraigan del árbol, siguen operando con el árbol. Y por otra parte, ya sabemos, ¿no? Cuando ellos dicen, bueno, estamos mirando dioses en el campo de la fragmentación, que es el nombre hebreo de Elohim, indudablemente. Vamos a otro tema, que es el tema de los 2 árboles. El tema de una de las cosas que más rompe la cabeza a los estudiantes de Cábala, porque siempre la gente pregunta, bueno, ¿qué árbol? El árbol del hermetismo viene con los 22 canales en posición diferente, que sabemos que hay una tradición ahí de cordovero, y después qué pasa al esoterismo cristiano occidental. Luego está el árbol de Luria, con el que trabajamos más en la escuela. Porque finalmente este libro termina con ese análisis, ¿no? Es decir, los 2 árboles. Bueno, claro, el libro se podría dividir en tres partes. La cuestión del origen del árbol, que es lo que charlamos recién, la irrupción o la aparición de los 2 árboles, y por último una explicación que tal vez me faltaba de para qué se ha utilizado la segunda versión del árbol. Cuando hablamos de las 2 versiones, seguramente quienes estén mirando entiendan perfectamente bien. Una que tiene un solo sendero, que es la que se usa en la escuela, hacia Malkut, y otra la que arriban 3, y también hay una diferenciación, obviamente, en los senderos un poco más arriba. Son las 2 que están ahí. También lo que no está en la tapa es que hay una atribución distinta de letras hebreas en una y en otra. La primera cuestión, Mario, que a mí me ha roto un poco la cabeza haciendo esta investigación, es la siguiente. Yo siempre di por sentado que la segunda versión, ahí la llamo árbol B en el libro, pero la versión asociada con el hermetismo, que fue la primera a través de la cual yo me acerqué a la Cábala, era necesariamente mucho más moderna, o sea, mucho más cercana a nosotros en el tiempo que la otra. ¿Y qué reveló la investigación? Que son prácticamente contemporáneas, es decir, desde que tenemos el primer testimonio de un árbol con forma de árbol, porque lo cierto es que hubo una época en este desarrollo, que podemos llamar el desarrollo de los ilanot, de los árboles, en donde
había protoárboles, en donde todavía no tenían el formato al que estamos acostumbrados de senderos y círculos, ¿no? Y sefirot. Pero cuando llegamos a las primeras versiones bien documentadas, que este es un trabajo que hace muy bien un autor que se llama James Chayes de la Universidad de Pittsburgh, que ha recorrido Europa visitando templos y los viejos asientos de las juderías para tomar fotografías de versiones gráficas de árboles que guardaban los rabinos. Bueno, lo cierto es que la diferencia en tiempo entre uno y otro es de 50 o 60 años, siendo obviamente más antiguo desde lo documentado aquel. Pero no es una diferencia tan grande como la que uno pasaría a suponer, que uno es del siglo XIX y el otro del siglo XIV. No es así. La segunda cuestión, y eso me parece una realización importante, la segunda cuestión que es interesante para mí es que esta versión del árbol, más moderna, unos años, que llamamos versión hermética, si se quiere, para no confundirla con la otra, la verdad es que aparece atestiguada en trabajos de cabalistas que uno asocia completamente con la cábala hebrea. Hay una obra de José de Jicatía que está graficada un tiempo después en un manuscrito sefardí, y aparece una menorá flanqueada por dos ilanot. Todavía no eran árboles estrictamente hablando, porque no había una descripción de esferas, se ven todos los senderos, y tienen el formato de 3 senderos que llegan al final. Estamos hablando, obviamente, de allá lejos y hace tiempo. Ese manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, entre los manuscritos hebreos. Es el 819, si no me falla la memoria, pero me puedo estar confundiendo por otro. Y creo que has mencionado por ahí a Cordovero. Bueno, Cordovero tenía un estudiante que era Mordejai ben Judá Dato, que en sus anotaciones, de las cuales se conservan algunas, ya hay un dibujo con esta versión del árbol. Ahora, también hay una realidad objetiva, y lo cierto es que esa versión del árbol dejó de estar documentada durante muchísimos siglos, porque de estos 2 ejemplos que te estoy dando en adelante, lo volvemos a encontrar recién en el siglo XVIII, cosa que no pasa con el otro árbol, que está continuamente documentado en la tradición hebrea. Y eso es lo que lleva a veces a la concepción tan frecuente de que uno fue muy posterior al otro. En realidad no, fueron casi contemporáneos, pero uno, por razones que yo insinúo en el libro, pero que académicamente no están claras, uno no puede dar una respuesta definitiva a esto, uno dejó de utilizarse o no se utilizó de manera tan difundida, o sencillamente, si se utilizó, no tenemos registro. Pero sí de esas anotaciones que, sorprendentemente, las anotaciones de un estudiante de Cordovero están en la Biblioteca Vaticana, no conservadas. Ahora, el tema es el siguiente: con respecto a los 2 árboles, puede haber 2 respuestas, a mi modo de ver, posibles. La primera respuesta es, cuidado, porque hay un análisis de Gershom Scholem, Idel también, y ahí están de acuerdo, algo raro entre Idel y Scholem que estén de acuerdo. Idel ratifica eso, que hubo una decisión, no sabemos si consciente, de los cabalistas de Safed, cuando apareció Luria, apareció Vital, estaban todos juntos entre 1550, que ya está Cordovero escribiendo en Safed, hasta 1571, que muere, primero muere Cordovero, después muere Luria. Estamos hablando de una época de 20 años, ¿no? Y ahí los 2 investigadores, tanto Idel como Scholem, dicen, los cabalistas de Safed toman la decisión de empezar a escribir la cábala y difundirla en reacción al problema que planteó la cábala cristiana en Florencia y al problema de haberse mezclado la cábala dentro del cristianismo. Es decir, ellos parece que en Safed toman esa decisión. Entonces, la primera cuestión es, Cordovero es 60 años posterior a el comienzo de la cábala cristiana en Florencia. ¿Le llega este árbol a Cordovero al que tiene que refutar? Es decir, acá la pregunta que queda para mí en el aire,
que sigue quedando en el aire, así que te invito a seguir investigando y a hacer otro libro, Cordovero, toma este árbol porque está dentro de la tradición judía, o toma este árbol porque es un árbol que se creó en Florencia de la cábala cristiana y tiene que ver, claro, esto queda en el aire, porque es que no sabemos, habría que analizar si dentro de la tradición judía anterior a que aparezca este árbol en Florencia en 1490, 1494, porque recordemos que es Mitríades, Flavio Mitríades, que es un judío converso, el que lleva el tema de la cábala Florencia, y entonces, claro, ahí se nos abre otra vez un interrogante. Cordovero toma este árbol para intentar analizar este árbol porque le viene dentro de la tradición judía o porque es una reacción a Florencia. Es una gran pregunta, Mario. Esta es una y pregunta efectivamente, que ahí está la llave maestra, porque yo entiendo que vos me digas, porque la gente que nos está escuchando va a decir, bueno, pero entonces estamos llegando a la conclusión de que este árbol proviene también de la tradición judía, de alguna tradición judía marginal, claro, que también es posible, pero que no sabemos. Es decir, acá seguimos con la pregunta. ¿Es el segundo árbol, el del hermetismo, una tradición judía marginal, que fue una tradición judía italiana que viene de Sicilia, porque Flavio Mitríades viene de Sicilia y se va a Florencia, y él conoce otro árbol de la vida creado en Italia, diferente al árbol de la vida que aparece en Cataluña, en Girona, en el siglo XII? Es decir, hay dos árboles de la vida con dos sistemas diferentes, uno de la cábala hebrea italiana y otro de la cábala hebrea catalana o provenzal o como la quieras llamar, no sé cómo llamarla porque en España siempre he sí, vivido con esto, ¿no? Entonces, la cuestión es, o son dos tradiciones dentro del mundo judío, o Cordovero toma este árbol porque 60 años después el grupo de Safed le quiere contestar a Florencia. pero sí, mirá, realmente es muy, muy claro el escenario que estás planteando y yo creo que eso es algo que no está trabajado, no está estudiado, pero que muy probablemente sea como decís, en el sentido de que esta versión del árbol, la que se asocia con el hermetismo, haya sido una reversión del árbol por grupos cristianos. Hay alguna mención que hago en el libro respecto a por qué el esoterismo cabalístico cristiano optó por esta versión y no la otra. Es, digamos, una postulación que tiene que ver con la investigación, pero es una invitación a pensar. No puedo afirmarlo de manera dogmática ni probarlo. Pero lo cierto es que la versión del árbol que termina con los 3 senderos llegando a Malkut es más amigable con la imaginería cristiana. Recordemos esa escena tan propia del cristianismo, en donde al mismo tiempo está Dios Padre, Dios Hijo, y generalmente dibujada como una paloma, el Espíritu Santo, los 3 representados en la tierra. Esa es una imagen muy cara al sentimiento cristiano. Entonces la idea de que llegasen 3 senderos ahí abajo, a Malkut, a la materialización, a la representación del mundo, probablemente al esoterismo cristiano le fuera más cercano a sus afectos que ver un único sendero. Del mismo modo que al esoterismo judaico, tan marcadamente monoteísta, con las distinciones que el monoteísmo judío debe tener y que vos has dejado muy claras, Mario, en el libro sobre la Merkabá, cuando hablas de las diferencias entre el Dios de la Merkabá y el Dios de Bereshit, ¿no? El monoteísmo judío es un monoteísmo que requiere algún apóstrofe para seguir marcándolo. Pero probablemente haya sido una reversión de pensadores cristianos tratando de sincréticamente utilizar esto que les apasionaba, que era la cábala, que además pensemos una única cosa, ¿no? Para un pensador cristiano, utilizar una herramienta, gráfica o no, de origen judío, sin modificarla, hubiese sido muy difícil en la época. Atento la persecución y atento todo lo que tenía que ver con marcar una distancia entre el mundo judío y el mundo cristiano. Yo estoy de acuerdo con vos, Mario. Es muy probable que eso haya sido lo que pasó. Lo cierto es que no está documentado y no tenemos forma de preguntarle a Cordovero, mira, ¿esto es algo que vos recibiste de algún lado, de tradición judaica, o simplemente tomás nota de que esto existe
por eso aparece representado incluso en un cuaderno de un estudiante, para refutarlo incluso, para combatirlo. Como Ireneo de León, cuando habla de los gnósticos, no tiene ganas de relevar la historia de los gnósticos, tiene ganas de refutarlos. Ahora uno lee Ireneo y el 90% de la obra me cuenta la doctrina gnóstica. Es la pregunta del millón, Mario. Me parece excelente tu idea, tu intuición de que esa trinidad cristiana entre Jochma, Binah y Dat, que se manifiesta a partir de Keter, termine en la unidad de Malhut, también es decir, entiendo que alguien trinitario pueda ver con buenos ojos que Malhut reagrupe a los tres que se dividieron en el nivel de Keter, ¿no? Es decir, que no le caiga solo un solo canal. En la imagen de un cristiano trinitario creo que es interesante. Y fíjate que yo estoy ahora hace varios meses investigando a Joaquín de Fiore, y Joaquín de Fiore estudió Cábala, tiene elementos de Cábala en el siglo XI, y fíjate que de Joaquín de Fiore vienen los espirituales radicales de la Edad Media, ¿no? Pero tiene una trinidad muy parecida a la Cábala, y de hecho estudió Cábala, pero no he encontrado una formulación del árbol de la vida. Bueno, no lo he encontrado aún, todavía tengo que seguir investigando. Y si esto se llega a encontrar, entonces retrotraemos el árbol de la vida a una época anterior a la aparición del árbol de la vida, inclusive de Gerona de 1176, porque Joaquín de Fiore es de 1090, que decir que estaríamos hablando de una tradición todavía anterior. ¿Ok? Entonces estaríamos todavía más atrás. Lo que pasa es que Joaquín de Fiore de Calabrés, y otra vez volvemos a si había una cábala italiana autónoma dentro del propio judaísmo que no tenía que ver con la que se desarrolló luego en Provenza. Bueno, todo esto me parece fantástico, todas estas cuestiones, porque todo está abierto, todo está para investigar. Entonces uno se apasiona como un niño con juguete nuevo de todo lo que puede seguir investigando. Muchísimas felicidades. Me gustaría, si tú estás de acuerdo, abrir a las preguntas del público. Sí. Si el público tiene ganas de poder hablar con el autor, si quieres decir algo antes de comenzar las preguntas. Sí, no, Mario, una reflexión nada más, que tiene que ver con ese tercer paso, que comenzamos hablando de que hay una mirada, una tradición cabalística hebrea, una tradición cabalística cristiana y una tradición cabalística hermética. ¿Por qué la tradición cabalística hermética termina tomando también este árbol? No solo por el carácter cristiano de muchos de sus pensadores, estoy hablando en el siglo XIX, en general en Gran Bretaña, pero en toda Europa, sino porque también para la tradición hermética la Trinidad es un elemento a tener en cuenta, pero por sobre todas las cosas un principio de funcionamiento de esa tradición que indica que como es arriba es abajo. Entonces esa simetría axial entre Keter, Jochma y Binah, que se repite abajo entre las tres esferas que terminan cerrando el árbol, es algo que también a los ojos de los hermetistas era algo que hacía sentido. Quería aportarte eso, nada más como para me parece me parece muy bien, porque además, fíjate que a este árbol de la vida, si le pones aquí Dat, indudablemente tiene el arriba y abajo prácticamente muy parecido. Yo pienso que este árbol surge, yo diría más cosmogónicamente, si se quiere. Acá hay un poco de enredo en este árbol. Yo lo intenté trasladar a algunas variables cosmogónicas con la Mem, Shim y toda una serie de permutaciones del nombre de Dios. Pero sigue siendo difícil ver que un acto reciba tres influencias en el acto, a no ser que tú pienses, si empiezo a especular, ¿ok?, de que estamos, en vez de entrando en Malhut, entrando en el universo de Asia. Y el universo de Asia sí tiene una tríada en cuanto entras. Entonces, claro, tiene cuando entras en Malhut, no antes de entrar en Malhut. Esto sería un poco el tema, ¿no? Es decir, y además estarían poniendo a la Yesod en una situación de Keter. Si los comparas, trae confusión. Si los comparas, trae confusión. A mí me parece que la parte más excepcional de lo no académico, del trabajo de los árboles, es encontrar la diferencia en la utilización. Yo comparto mi experiencia personal.
Uno me parece mucho más conducente a lo cosmogónico y al análisis de las realidades superiores, y el otro mucho más conducente al estudio de la psicología profunda, o sea, uno al macrocosmos y uno al microcosmos. Cuando se quieren solapar, hay problemas, no hay una posibilidad de entender ese desplazamiento de senderos y ese cambio de letras. Ahora, si uno los entiende con dos herramientas diferentes, dependiendo la profundidad de campo, uno como un microscopio, el otro como un telescopio, uno para el análisis del hombre, el otro para el análisis del cosmos, aunque los dos pueden cumplir ambas funciones, me parece que nos acercamos más a la posibilidad de reconciliar la utilización de los árboles, no desde lo académico, sino desde lo práctico. A ver, en la práctica hay 10 sefirots y 22 canales, y los dos cumplen con esto. Sí. 10 sefirots y 22 canales, solamente. Muchas más las similitudes que las diferencias. Por eso, si nos situamos en las similitudes, la base son las 10 sefirots, que uno las puede estudiar en cualquier árbol, porque al final las estudias en Madrid, las que trabaja con el otro árbol, y te está describiendo. Lo único que sucede es con la naturaleza de las energías, cuando querés estudiar las energías, porque no es lo mismo el Aleph entre Keter y Jochma que el Aleph entre Gesed y Geburah. Entonces ahí entramos en una problemática de la naturaleza de las energías. Creo que ahí está, por eso justamente donde difieren es en la posición de los canales. No difieren de que Keter está donde está Jochma. No hay ninguna diferencia en cuanto a las sefirots. Entonces, en la naturaleza de las sefirot se puede estudiar los dos indistintamente. La cuestión es en la naturaleza de las energías. Y en la naturaleza de las energías, si el canal Aleph va por acá y el canal Aleph va por ahí, entonces estás con dos cables que indudablemente están operando en sitios diferentes, ¿no? Entonces, claro, es ahí. El debate estaría en los canales. El debate, pero en la naturaleza de las sefirot, para mí no hay debate, y estoy totalmente de acuerdo contigo que lo más importante son herramientas de experiencia, es decir, cómo las utilizo a nivel práctico, más que en una especulación teórica para tratar de encajar por qué. Lo que pasa que habría que, desde el nivel práctico, extraer la información de por qué funciona una y de qué funciona otra, y ahí es donde podemos encontrar la diferencia. Son simplemente analizando la divergencia de lo práctico, ¿no? Te comparto un pensamiento y luego le abrimos a la gente que le venimos diciendo que vamos a abrir y después no abrimos. Yo lo he meditado mucho este punto y a mí se me ocurre pensar, no sé si digamos, los que nos acompañan, nos están mirando, conocen o han escuchado o han leído de lo que fueron las escuelas gnósticas en el cristianismo temprano. Fueron un grupo de pensadores de origen judaico. El cristianismo es en definitiva una secta marginal del judaísmo, así comienza, que lo que buscaban, y esto es lo que caracteriza el gnosticismo, era lo que ellos denominaban de un modo u otro la salvación a través de un conocimiento especial. Ahora, en lo que no se ponían de acuerdo para nada los nestorianos, los carpocrasianos, los setianos, los marcilianos, era cuál es ese conocimiento y cuál es la vía para llegar. Así uno tenía, por ejemplo, a los carpocrasianos que decían la manera de llegar al conocimiento de Dios es el éxtasis orgiástico, comer hasta hartarse. Los setianos decían no, la manera de llegar a un estado divino es el ascetismo más absoluto y hasta la flagelación del cuerpo. Proponían llegar a un mismo lugar a través de caminos distintos. La mirada que el hermetismo tiene del árbol es que los sefirot son estados pasivos de conciencia, reflejos de Dios, y los senderos son estados activos, o sea, lugares que puedo activar de mi propia esencia interior, de mi propia psicología, para alcanzarlos. Así como los gnósticos postulaban unos el éxtasis y otros el ascetismo para llegar a lo mismo, tal vez, y esto no lo voy a escribir sobre piedra, es para invitar a pensar, estos dos árboles nos inviten con energías diferentes, como pueden ser el ascetismo o el éxtasis, llegar a esos mismos estados pasivos de conciencia que son reflejos de Dios. Lo pienso para dejarlo, solo para seguir complicándoles la vida con estos pensamientos, ya que yo la tengo complicada porque no le encuentro respuesta, prefiero mal de muchos y complicarlos a ustedes. No, el tema es que entiendo lo que tú propones desde la cábala hermética, lo que pasa es que la cábala hebrea entiende que tanto las sefirot como los canales son activos y pasivos al mismo tiempo, porque ambos tienen masculino y femenino, no se puede considerar las sefirot estrictamente
conciencia pasiva alcanzar, sino que es conciencia activa para también subir. Y los canales también tienen su lado pasivo para bajar. Es decir, no se pueden poner los canales en el pasivo, la sefirot en el pasivo y los canales en el activo, porque entonces estás poniendo a las sefirot y a los canales como masculino y femenino en contradicción, cuando en realidad tanto las sefirot como los canales son activas y pasivas simultáneamente. Bueno, esto da lugar para más. Hay un gran trabajo sobre eso que se llama DAT. El autor es el doctor Mario Sabán, que está ahí. En esa obra es excepcional lo que haces, Mario, porque marcás justamente esto que estás diciendo. Vos haces un análisis de cada uno de esos canales en su doble sentido. Es la única obra que yo leí así. No sé si hay otra, pero la verdad que a mí me ha parecido excepcionalmente original en eso, y si a alguno le interesa ahondar en lo que estás diciendo, creo que no hay mejor obra que esa para entender ese doble carácter activo y pasivo de los senderos y de la sefirot. Sí, por eso diríamos que tenemos 10 orot y 10 keilim de las 10 sefirot, y tenemos 22 canales que van y 22 que vuelven, con lo cual Así tendríamos 20 posibilidades de entender las sefirot y tenemos también 44. Bueno, esto podemos, como verán, continuar aquí con Gastón, pero invitamos aquí al público presente. Tenemos varias preguntas ya, sí. Sí, adelante. Bueno, hay una que se repite y es: ¿qué implicaciones y significados tiene el cambio de las letras en los senderos? Esta es una pregunta que se repite. Bien. Mario, ¿querés decir algo vos al respecto? Volvemos al tema. Para mí está contestada la pregunta, porque aquí parte de un estado de práctica donde cada uno practica diferente, porque como yo opero con un árbol, yo indudablemente no puedo responder a cómo funcionan los canales en el otro, porque yo no practico el otro, con lo cual yo particularmente no puedo hacer una comparativa, porque no opero con los dos árboles. Yo opero solamente con un árbol. Por lo tanto, la comparativa implicaría que yo tenga experiencia con el otro árbol, y no la tengo. Y la especulación teórica está encallada, está bloqueada, porque estamos tratando de entender de dónde viene el otro árbol aún. Entonces, aquí el problema es que yo particularmente no la puedo contestar, porque ¿cómo comparo con un árbol que yo no trabajo? Sí, yo estoy completamente de acuerdo, Mario. Siempre existe la tentación, por supuesto, vemos dos glifos, dos dibujos tan parecidos, de tratar de contrastarlos. Hay que entenderlos, sean, que fue la duda que quedó hoy, de la misma tradición judía o uno respuesta al otro, pero como dos objetos que tienen un origen distinto y en ese sentido responden diferente. En la cuestión específica de las letras y su vibración, cada letra tiene la misma vibración en un sistema o en el otro. Lo que pasa es que la posición, como dijo Mario, no es inocua, varía mucho a donde yo considere que están, por ejemplo, las letras madre. Una cosa que puede ser útil para graficarlo: los dos árboles tienen sistemas de asignación distintas de las letras. Ustedes saben que en el tradicional de la escuela las letras madre van de una manera horizontal, las 7 letras dobles van de otra, las 12 simples en las diagonales, y se estructuran así. El sistema de asignación de letras del otro árbol, del hermético, es distinto. Van de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. O sea, es una asignación geométrica, no por la lógica de que se trate de una letra madre, una letra doble, una letra simple. Eso, claro, por si la lógica de este árbol, que es el que apareció en Gerona en el 1176, y que viene de Provenza, la lógica del árbol de Luria, para llamarlo de alguna manera, tiene, como decía Gastón, las 3 madres, las 7 dobles y las 12 simples. Y sabemos por qué están en ese sentido ahí. Quiere decir que podríamos decir que el armado de este árbol es cosmogónico, porque tiene que ver con 3 letras madres, que son las raíces del Yud Hei Baf, esas 3 letras madres, es decir, la Mem Alef Shin, de estas 3 madres. Quiere decir que son los elementos constitutivos, y después tenemos 7 y 12 porque es el espacio y el tiempo. Esto tiene su lógica, y ya sabemos, estudiamos en la escuela la lógica de este árbol. Ahora, tendríamos que responder a esa pregunta: ¿cuál es la lógica de este árbol? Y la lógica de este árbol es
lo que donde uno se rompe la cabeza. ¿Por qué? Porque si este árbol comienza con la Aleph aquí, es como que le dan una potencia mayor a Keter Jochma. Está analizada el canal, no desde las letras madres, que es la Aleph, sino que esta Aleph que está aquí está analizada como viene de Keter Jochma, tiene que ser una energía mucho más potente, y por eso le vamos a poner Aleph. Entonces, no está basada en la construcción del universo, está basada en la lógica lineal de una Binah que entiende que la potencia de Keter es muy grande y que tiene que salir la Aleph de ahí. Y a partir de ahí va bajando. Entonces, es como alguien que dice, bueno, si la potencia de Keter Jochma es la más grande, el canal tiene que ser el canal Aleph, el primer canal. Entonces, la lógica del segundo árbol es la potencia tiene que ser de mayor a menor de acuerdo a qué letra, y el canal principal tiene que ser que... Entonces es como, yo diría, perdón, con todo respeto, más bien infantil, en el sentido de decir, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y vamos bajando la escala de energía de acuerdo a la posición en que se encuentra en el árbol. El otro árbol, no, el otro árbol dice, las tres principales son Mem, Aleph, Shin. Es decir, no empieza por Aleph, Bet, Gimel, no empieza por 1, 2, 3, porque la posición es cosmogónica del árbol de Luria. En cambio, el otro árbol no tiene posición cosmogónica, tiene como una posición, no sé, más bien psicológica, más bien de que la fuerza del primer canal tiene que estar entre las sefirot más fuertes. Por lo tanto, los canales estarían como dependientes del poder de las sefirot en este segundo. Porque lo que le da fuerza al canal es que sefirot se está uniendo. No sé si se hace una comparativa de los dos en este sentido. Pero el problema cuando los comparamos no son lógicas diferentes. Este es cosmogónico y este está hablando de una fuerza que baja de sefirá a sefirá. Es así. Tengo muy poco que agregar a lo que dice Mario, que es absolutamente correcto y absolutamente cierto. En el árbol hermético, le voy a poner ahora ese nombre, digamos, la asignación de las letras tal cual no responde a una cuestión cosmogónica, como dice Mario, y de hecho el juego que hace el hermetismo en su interpretación pasa por otros lugares. Por ejemplo, se conforman palabras a partir del lugar a donde están asignadas las letras. No sé, los últimos senderos que tienen Kof, Shin y Tau. Se forma la palabra Keshik o arco. Entonces, el hermetismo se puso a jugar con la conformación de palabras por las posiciones de las letras, mucho más que preocuparse, sea quien fuera el autor que le asignó esos lugares, por una explicación cosmogónica de la letra respecto al sendero, a caballo de lo que venías diciendo, Mario. Tenemos, tú sabes, a nuestra amiga María Luisa Vivó, que no sé si ella querrá intervenir para saludarte y además, participar en este debate que me parece muy interesante, en esta especulación que estamos teniendo, pero no sé si no está con nosotros, o qué ha pasado. Bueno, yo lo paso como panelista por si quiere abrir. Mientras, sí, otra pregunta que está relacionada con la anterior. Al cambiar la ubicación de las letras, ¿no influye la energía de las sefirot que conectan? Claro, tal cual, como venía diciendo Mario. Lo dijimos. ¿Esta pregunta cuándo se hizo? ¿Ahora o antes de que yo hable? Sí, ahora, hace poco. Bueno, es lo que yo he dicho recién. El análisis que hemos realizado responde a esta pregunta. En el otro árbol, en el árbol hermético, tiene que ver con una correlación de energías sefiróticas. Sí. ¿Su relación con el tarot es creíble? Menos mal que apareció María Luisa, que nos va a salvar. Sí. Venga, María Luisa, a responder si es creíble o no, porque acá las preguntas nadie nos cree. La pregunta esta última, en todo caso luego lo comentamos. Bueno, antes que nada quería felicitar al autor del libro. Tengo hasta fiebre de la ansia por tenerlo ya, poderlo leer, porque el tema del árbol es un tema que a mí me apasiona también, encontrar los orígenes y todo. Y de hecho en el
el libro, en el libro que hice yo sobre el tarot y la cábala, también comento un poco el tema de los dos árboles, la distribución de senderos y tal. De lo que estabais hablando, que es súper interesantísimo para mí, quería hacerlos algunos pequeños apuntes, intentaré ser breve. Lo de Cordovero. Cordovero refuta en 2 libros el árbol que yo llamo de Kircher, porque Kircher fue el primero que lo publicó, incluso con la disposición, era el árbol hermético, tal cual, o sea, tanto como senderos como con la disposición de letras. Y Cordovero lo refuta en 2 obras, en el Pardes Rimonim, que lo describe, pero luego dice, no, esto no es así, o sea, el auténtico, digamos, es el que solo tiene un sendero de Yesod HaMalchut. Sale en el Orne Eraf y en el Pardes Rimonim, en las 2 obras. El Orne Eraf lo escribió después del Pardes, pero se publicó antes, también cosas de estas de las editoriales de la época, ¿no? Pero lo refuta, o sea, lo refuta claramente. En tema de los senderos, que se haya 1 o 3, yo buscando, que tampoco tengo acceso a toda una gran bibliografía, la verdad, pero bueno, dentro de lo que yo pude hacer para el libro, encontré otro de los motivos que se podría tener en consideración, que es el tema del bautismo cristiano por agua, que rompe con el pacto que hace Dios con Abraham con la circuncisión del miembro. Porque en el Sefer Yetzirah, Mario, en las clases, si te acordarás, incluso Kaplan lo comenta también, el por qué hay un sendero, que solo puede haber un sendero, porque es por el tema del pacto entre Abraham y Dios, ¿no? Dios y Abraham. En cambio, el bautismo, al ser un bautismo de Jesucristo por agua, rompe ese pacto y ya es la otra nueva alianza, ¿no? Que se llaman. Entonces es muy probable que los cristianos, para adaptar el árbol como muestra de su propia fe cristiana, porque ellos se basaron, encontraron en la cábala un fundamento a su propia fe cristiana, vieron el árbol y lo utilizaron y lo cambiaron para que se adaptara más a su tesis cristiana, ¿no? Y luego está el tema de Shages, el profesor Shages, con su investigación de los Ilanot, que es muy interesante. Yo no lo sabía, él explica que por la Edad Media o así, se emplearon unos diagramas, lo utilizaban científicos, los científicos de la época utilizaban este tipo de diagramas, sobre todo para hacer linajes de las familias de los nobles y tal, ¿no? Y que los cabalistas vieron aquello y digo, cuidado, porque ellos se creían que eran los científicos de Dios, ellos estudiaban la ciencia de Dios y se consideraban científicos. Y entonces dijeron, bueno, mira, además utilizamos este diagrama del árbol, que es el que más conocido, ¿no? Que más se aproxima a lo que conocemos. Lo utilizaron porque además les evitaban el problema del antropomorfismo de Dios. Entonces, a partir de ahí, ellos adaptaron también ese árbol que se utilizaba para linajes. De hecho, Shages en su libro muestra imágenes de árboles que parecen árboles cabalísticos, pero son árboles de familia, de abuelos, nietos y tal. Es que es muy parecido, ¿no? Es una tesis de Shages que la encontré interesante y que también creo que la comento yo también en el libro. Yo en el libro lo hago, a ver, no ahondo porque no era el tema del libro tampoco, pero sí consideré que era importante para el lector explicar un poquito el porqué de los 2 árboles, ¿no? Porque es un tema que siempre genera dudas y cuando uno empieza a estudiar cábala, lo primero que ve es que hay 2 árboles, ¿cuál es el verdadero, no? Aquí, perdón que le interrumpa, María Luisa, para retomar el tema de la circuncisión y no olvidarme del tema, porque quiero entender lo que usted está diciendo basado en lo que sabemos de las 3 circuncisiones. La circuncisión, porque para los gnósticos está el bautismo de fuego, y el bautismo de fuego de los gnósticos estaría en la Shin entre Jochma y Binah, que sería la circuncisión, podríamos llamar, bueno, de la palabra, de la lengua. Después tenemos la circuncisión del corazón, que sería el Aleph, y después tenemos la circuncisión de la carne, que sería la Mem. Pero claro, la Mem la tenemos entre Od y Netzach, arriba, digamos, de la Yesod, ¿no? En medio, ¿no? Entonces, yo estoy pensando, usted lo que está diciendo es que la Mem del agua se traslada hacia Malhut con esta tríada. O sea, el bautismo cristiano como anula, porque la circuncisión judía carnal se hace en la Yesod. Sí, exacto, a eso me refiero yo. Entonces, como se hace en la Yesod
vamos a seguir su análisis a ver si, por lo menos a mí me queda claro. Aquí se hace la circuncisión carnal en la Yesod. Sí. Y la Mem es el agua. Si el bautismo tiene que reemplazar a la circuncisión, el bautismo, la Mem se tiene que desplazar hacia abajo. ¿Puede ser que este desplazamiento sea el desplazamiento del agua hasta Malhut? Podría ser, sería una cuestión de investigar el tema. Yo estoy especulando de que cuando usted dijo el reemplazo, no es una mala idea el simbolismo, porque es verdad, la Yesod ahora no es el fundamento del cristianismo. No es mía la idea, que conste que no es mía, yo la tomé de los comentarios. No, pero yo estoy tratando de evaluar la idea dentro del... Podría ser. Digamos, dentro del árbol. Yo la conclusión que saqué, dice, bueno, pues que así se liberan ya del sendero único, que del árbol judío, para entendernos, y adaptan el árbol judío a su cristianismo para dar razones de este cambio. Una de estas razones, que incluso mirándola en sus conclusiones, él lo comenta, el tema del bautismo del agua, que tal, que tal. Entonces dices, bueno, sería interesante considerar la hipótesis de que fuera esto del bautismo de agua que rompe con ese pacto antiguo de Dios con Abraham, que obliga, porque es lo que dice Cordovero, obliga a que haya solo un sendero, rompe con esto y entonces ahí ya pueden haber senderos. Bueno, entonces acá ya se proponen dos, la suya y la de Gastón Marano, que dice que la Trinidad termina en Malhut. Ambas, estamos en el terreno total de las especulaciones. Es posible que nadie tenga la respuesta nunca, porque lo que sí queda claro que este árbol nació en algún momento y nació por necesidad de algún grupo. Y parece ser que todo confluye en que es el cristianismo el que tiene necesidad de este árbol, a no ser que descubramos en la cábala italiana medieval algo que nos sorprenda en algún momento y que no lo tenemos en cuenta porque todavía no apreció la investigación. Una cosa no quitaría la otra, yo considero, O sea, yo creo que el árbol tal como lo conocemos cristiano, surgió con Kircher en 1560 y pico cuando publicó su Oedipus Egyptiacus, pero supongo que ya se sabía de antes ese árbol. Pero esto no quita que anteriormente algún cabalista hebreo anterior utilizara ese árbol. Claro. No hay pruebas ni de uno ni de otro, o sea que también es lo que dices tú, estamos en el terreno de la especulación, ¿no? Pero bueno, es que es un tema, no quiero alargarme mucho más, es un tema que daría para un congreso internacional esto de los árboles, O sea, es apasionante. Y bueno, y comparto con Gastón nuestra educación salesiana, y me ha hecho gracia que lo comentara. Vamos a ver que analizar la cábala hebrea, o sea, está claro que la educación cristiana te expulsa hacia la cábala hebrea rápidamente. Por eso hay que analizar los salesianos y el árbol ahora. Si los dos vienen de los salesianos, ahora estoy más preocupado. ¿Qué habrán estudiado en la escuela salesiana para estar en el árbol los dos? Bueno. Ahí está. Uy, qué curioso que también es salesiana. Listo. Es muy interesante. Realmente es un tema que amerita continuar y entender el origen. Incluso si el surgimiento de este árbol, como decía Mario antes, viene de algún grupo judío o cristiano o criptojudío que incluso para disimular una situación tiene que, en un acto de sincretismo, redibujar un símbolo claramente judaico para que ya no lo parezca tanto, ¿no? Es algo más de la sociología medieval que de la cábala estrictamente hablando, pero es un tema apasionante por lo menos. Sí, yo creo que el tema y el contexto histórico y de la época influye muchísimo y nos hemos de empapar muy bien de cómo se vivía en aquella época para poder entender mejor los posibles cambios que hubo en este sentido, ¿no? Muchísimas gracias, Gastón y Mario. Gracias, Luisa, gracias a ti, la verdad que un placer muy grande tenerte con nosotros. Y no sé, señora Lina, si hay algunas otras preguntas que por parte del público presente. Sí, había alguna más. Dice, ¿siguen actualmente grupos de cristianismo esotérico que usan la cábala y utilizan el árbol de la vida donde terminan los dos canales provenientes de Od y Netzach en Malhut? Bueno, sí, yo di un ejemplo de uno. La Golden Dawn no es una religión, definitivamente.
pero es una orden de transmisión de conocimiento que se reivindica como Rosacruz, y el rosacrucismo es cristiano, en definitiva, y la utilización que hace es la de este árbol. Después hay muchas otras órdenes que vinieron después de la Golden Dawn, por ejemplo, Bota, que tiene mucha presencia en España, Builders of the Aditum, que usa el mismo árbol y es de carácter cristiano. Las dos órdenes que fundó Aleister Crowley, tanto la Otto como la AA, utilizan ese árbol y se reivindican cristianas, digamos, en definitiva, sin ser religiones, son interpretaciones cristianas de la realidad. Pero la respuesta es que sí, que siguen existiendo. Lo que no existe más como tal es la cábala cristiana. La cábala cristiana como campo de estudio duró muy poco en el tiempo y tuvo un puñadito de autores ahí. Se mencionó a Athanasius Kircher, pero fue un puñado. Ahora, que haya derivaciones herméticas que vengan del cristianismo, que sigan utilizando esto aún hoy en día, sí, definitivamente las hay. Bueno, recordemos que luego de ese esplendor de la cábala cristiana en Florencia, vino la Contrarreforma con el Concilio de Trento. Sí, entonces claro. ahí ya, en el índex de libros prohibidos, entraron todas estas obras, empezando Sí, claro. por el Zohar y todas, con lo cual, a partir de fines del siglo XVI, con la Contrarreforma, ya todo esto era completamente sospechoso, perseguido, y todos los que leían la obra también perseguidos por la Inquisición. Así Sí, que claro. bueno, ya la cosa había cambiado. Es decir, no es lo mismo a principios del siglo XV en Florencia, yo diría principios del siglo XVI, fines del XV, y lo que después se viene con la Contrarreforma, que ahí cambia todo y todo el mundo ya tiene miedo. Así que me parece que la cábala cristiana también no se desarrolló por miedo de los propios cristianos a no ser Sí, sí. perseguidos por la Inquisición, ¿no? Efectivamente así fue. Es decir, tenía un olor demasiado judaico para la época para que un cristiano defienda que estaba obteniendo conocimiento de ahí, lo cual lo que muestra es el nivel de fanatismo que existía, porque si hay una base que tiene el cristianismo es el judaísmo. Es decir, Claro, a nosotros nos gusta marcar una división tajante entre el judaísmo y el cristianismo, pero el cristianismo es una forma de judaísmo. Se ha perdido eso con el tiempo y parece hasta raro que yo lo diga, pero el cristianismo es una secta judía. Después ha tomado otra impronta y hoy en día se ha vuelto prevalente en un montón de sentidos, pero no se puede convertir el cristianismo sin el judaísmo. Es decir, la propia figura de Jesús es justificada por él mismo como alguien que habían anunciado los profetas antes, con lo cual, si uno quiere cortarle el judaísmo al cristianismo, no sé con qué se queda, pero con muy poco. así es, totalmente de acuerdo contigo. La verdad, querido Gastón, un placer enorme tenerte No, con el placer es mío, nosotros. Mario. Impresionante, la verdad. Gracias también, hay que agradecer a María Luisa Vivó, a Lina, al equipo, Daniela Berdichevsky, que hizo esta hermosísima tapa. Gracias. Señores, y la NOT ha salido al ruedo para traer más nivel de conciencia, también controversia, ¿por qué no? También es buena la controversia. Felicidades, querido Gastón. Nos vemos, si Dios quiere, en diciembre en Buenos Aires. Un abrazo a todos y Shabbat Shalom para todos.